Primero que todo, quiero darles bienvenida a todos y agradecerles su presencia en esta conferencia de la Armada Nacional, que forma parte del ciclo sobre la independencia de las regiones dentro del proyecto bicentenario de una nación en el mundo del Banco de la República. Este proyecto comprende más de 200 actividades en las 29 sedes culturales del banco en todo el país, que incluyen conferencias, seminarios, congresos, talleres, conversatorios, conciertos, publicaciones y exposiciones. Más que un conjunto de actividades conmemorativas, es una invitación a la reflexión y al debate sobre un proceso complejo con multiplicidad de actores, incluidas las mujeres y los grupos étnicos, consecuencias en los distintos sectores de la sociedad de la Nueva Granada y de Colombia. Para consultar nuestro calendario de eventos pueden visitar la página web de Banred Cultural y pueden conocer más sobre nuestra programación. Quiero darles las gracias a todos ustedes por su presencia aquí esta tarde y de manera muy especial a nuestro conferencista por haber aceptado nuestra invitación. A continuación daré una presentación muy breve sobre él. El capitán de navío William Tomás Pedrosa Nieto es jefe de intereses marítimos y fluviales de la Armada Nacional. Es investigador invitado de la Universidad de Alcalá en España en el área de Derecho Internacional Público. Es máster en Gestión y Auditorías Ambientales con énfasis en Ciencia y Tecnología Marina, especialista en Pedagogía y especialista en Derecho Ambiental. Diplomado en Derecho del Mar, es profesional en Relaciones Internacionales. Por su trayectoria investigativa nos presentará su conferencia titulada El pasado y el presente de la presencia de la Armada Nacional en el Caribe colombiano. Nuestro personal de apoyo les entregó un papel para que puedan hacer sus preguntas al finalizar la presentación. Y pues sin ser más, muchísimas gracias y bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Saludo a mis colegas oficiales y suboficiales de la Armada Nacional, al señor capitán de navío agregado naval de Brasil en Colombia, al señor capitán de navío de la Reserva Naval Vitaliano Sánchez, a los distinguidos asistentes interesados en estos temas históricos y en estos temas navales y en estos temas de geografía marítima, que a mi gusto recobran en el Bicentenario, en la celebración del Bicentenario, un importante papel, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado desde el punto de vista histórico y que va de la mano con los asuntos de desarrollo marítimo, de desarrollo fluvial, con los asuntos de la misma geografía y que por supuesto nos tienen que poner a reflexionar hoy día cuando tenemos tantas oportunidades en el mar, tantas oportunidades en los ríos y que definitivamente mientras estas oportunidades no estén integradas al desarrollo económico y social del país pueden pasar muchas cosas, pero las cosas no mejorarán. En ese orden de ideas me permito en nombre del señor comandante de la Armada Nacional dar un cordial saludo, decirles que la Armada Nacional es una institución que vela por la defensa de la soberanía, por la integridad del territorio marítimo y fluvial y que está dispuesta a trabajar por la patria hasta que sea posible y necesario. Lo seguimos haciendo, lo venimos haciendo, lo seguiremos haciendo y la intención es dar a conocer entonces en esta charla un poco cuál ha sido la presencia de esa Armada Nacional en el Caribe, especialmente en el Caribe Occidental, en el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuáles han sido algunos puntos de interés que han quebrado la historia en relación con esa presencia y cuál es nuestro papel actual en esta área geográfica del país. Hay un poco de historia que es necesario tener en cuenta y que pues está ligada indudablemente con la colonia y con la conquista. Es importante resaltar la presencia británica y de holandeses en las islas, en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Ellos llegan, pero ya España también hacía unas rondas por el sector e indudablemente reclama la soberanía. En el año de 1631, escoceses e ingleses
a bordo de una embarcación muy emblemática llamada Seaflower, llegan a las islas con los primeros esclavos que llegan a este sector del Caribe. Esta colonización, por supuesto, que representa entonces un aporte muy importante al desarrollo económico y al desarrollo agrícola de la región, y notamos entonces que hay oportunidades en la agricultura, específicamente en algodón, en caña de azúcar, en cacao, en coco, en tabaco, etcétera, lo que se vuelve entonces también una labor de altísimo interés para quienes llegaban a esta área. Los corsarios, los filibusteros, los bucaneros, como Morgan, ejecutan y realizan sus actividades en el sector y definen las islas como su comando central. Es bien interesante revisar que entre el 41, en 1641 y 1670, España nuevamente retoma el control de las islas, salen los ingleses, salen los escoceses, salen los holandeses, quienes se ubican más hacia el norte, y empieza entonces a crearse una hegemonía de los españoles a partir inclusive de la firma de algunos tratados que se realizan para que estos, especialmente los ingleses, abandonen el área. Y en 1803 sucede un caso bien interesante. Todos sabemos que las islas estaban muy cercanas a lo que se conoce como la Mosquitia, hoy día la costa nicaragüense. Esas islas entonces, teniendo en cuenta su distancia de la Capitanía General de Guatemala y la Mosquitia, que se consideraba un territorio bastante agreste, a donde no se podía llegar o a donde no podía llegar ninguna autoridad desde Guatemala, entonces deciden a través de la Real Cédula de 1803 que estas islas entren a pertenecer a la capitanía, perdón, al virreinato de Santa Fe y salgan entonces de la capitanía de Guatemala. Este es un asunto absolutamente importante y especialmente para la historia de Colombia, porque allí se empieza a crear la dependencia entre la Colombia continental y el archipiélago. Y aquí entro a tocar un tema que me parece absolutamente fundamental, y es el papel de las armadas o el contexto en el que se movían las armadas en los siglos XVIII y XIX. Las armadas siempre fueron decisivas para el sostenimiento de las potencias de sus propios territorios y de los territorios de ultramar. Observamos nosotros la cantidad de colonias que hay en América, y es nada más y nada menos que gracias a las armadas quienes hicieron presencia por primera vez en estos sectores. Fueron preponderantes para el desarrollo del comercio, especialmente para dos asuntos básicos. Uno, la seguridad de estos territorios que iban poco a poco adquiriendo, y dos, para la ejecución y la realización de las primeras cartografías que se levantaban en los sectores. Quiere decir entonces que son las armadas unos ejes de control del mar en el Caribe. Fueron decisivas entonces en las guerras de independencia y fueron influyentes también en la independencia del país. Si bien nosotros como colonia no teníamos una armada claramente establecida, es a partir de la observación de las diversas y diferentes armadas que llegaban a la región que nace la necesidad de tener también una armada. Y es aquí entonces cuando ya se gestan batallas importantes como la batalla del lago de Maracaibo, en donde se sella la independencia y que está a cargo del almirante Padilla, fundador de la Armada de Colombia. Yo les hablaba de la cartografía que se empieza a levantar, y esto lo hacen en las armadas. Este es un mapa en donde observamos una cantidad de noticias, por decirlo de alguna manera, interesantes. Este era el periódico de la época que llegaba al viejo mundo diciendo: mire, esto es lo que hemos nosotros encontrado. Aquí está el mar de las Antillas con sus diversas poblaciones, sus diversas
tribus con sus islas, etcétera, etcétera. Esta es la primera forma como los conquistadores nos retratan y nos identifican y llevan las noticias al viejo mundo de cómo es el territorio a donde ellos están llegando. La Armada nuestra, ya en el siglo XIX, toma a partir de la experiencia que se nota y que se recoge de las diversas armadas que llegan a la región, una serie de alternativas o de ejemplos para empezar su creación y su fundación. Si miramos un poco la historia, entendemos que Bolívar siempre habló de la unión del Caribe y el Pacífico, y se dice que fue uno de los primeros visionarios del Canal de Panamá, pero sin embargo, él siempre hablaba de la necesidad de tener el control del Caribe, y es por eso que en el año 1810 se funda la primera escuela náutica que dura hasta el año 1813, poco tiempo, y que sin embargo, a pesar de que no tuvo éxito, queda como esa semilla que otras personas continúan, y entre 1810 y 1815 nacen unos esfuerzos aislados pero casi que apuntando hacia el mismo lado, especialmente en unas fuerzas navales que existían en Cartagena. En el 16, importante resaltar que corsarios ingleses, aliados independentistas, invaden y saquean a San Andrés. Recordemos que teóricamente ya España tenía el control de San Andrés, pero nuevamente los ingleses se acentúan en el área. En el 17, el francés Louis Saury, al servicio de Simón Bolívar, retoma el archipiélago. Y aquí encontramos un asunto bastante interesante, que es cómo el almirante José Padilla, a partir de campañas, especialmente en el río Orinoco, captura la fragata Neptuno y empieza a gestarse, por supuesto, la independencia de Cartagena. Pueden sonar aislados estos aspectos históricos, pero definitivamente es bueno buscar la forma de entrelazarlos. Traigo a colación porque esta campaña en el río Orinoco, porque se empieza a sumar lo que está pasando en todo el Caribe, y entonces lo que se busca es restablecer o generar o restablecer la idea de la generación o del nacimiento de una armada. En el 22 se restablece por parte del general Santander la Escuela Náutica y nombra como director a el almirante Tono. Esto incluye, por supuesto, un componente de infantería. Interesante que notemos que al incorporar la infantería en la Armada, en esta Escuela Náutica, pues es lo que más tarde se consolida, en donde existe una fuerza naval, pero también existe un cuerpo de infantería de marina en apoyo a la toma y a la retoma de las costas. En 1822 se iza por primera vez la bandera de Colombia con unos cabildos en San Andrés y Providencia. Esta es una fecha bastante importante, y aquí en el año 23 todos sabemos que se reconquista la costa colombiana, y que esto se gesta en la batalla naval del lago de Maracaibo del 24 de julio de 1823 a manos del almirante Padilla. De igual manera, en el 23 entonces nace el proyecto de ley orgánico de la Armada del capitán de navío Rafael del Castillo y Rada. Vienen otros hechos importantes. En el 45 se clausura la Marina, no se notaba entonces la importancia de esta institución, y aquí me permito decir que inician las dificultades, y esas dificultades están relacionadas con unos sucesos bastante complejos para el país, como son la separación, por ejemplo, de Panamá. ¿Por qué? Simplemente porque no teníamos una armada con medios suficientes, una armada con medios importantes para afrontar lo que teníamos que afrontar.
y me devuelvo para hablar un poco del interés que representaba el Canal de Panamá o el Istmo de Panamá en ese momento. ¿Qué hacíamos nosotros con un istmo de esa naturaleza y de esa importancia si no teníamos una marina? No había cómo defender un interés estratégico hacia allí. Y aquí se observan entonces unos hitos importantes relacionados justamente con eso. Entran otros a la escena, entra Estados Unidos, entra la Gran Bretaña, entra Francia, etcétera, y se consolida entonces la construcción del Canal de Panamá sin nosotros. Yo considero que hubiese sido distinta la historia si hubiésemos tenido cómo defender ese interés estratégico, pero no fue así. Igualmente estábamos nosotros enfrascados en la Guerra de los 1000 días, no teníamos cómo, no había absolutamente ninguna fuerza naval para nada, y eso hace entonces que definitivamente en 1903 el Canal de Panamá, que en este momento es una de las vías marítimas más importantes y más estratégicas del mundo, pase a manos de otro Estado. Quiero pasar aquí a 1907, en donde se crea la Escuela Naval a bordo de un buque que se llamó el crucero Marroquín, en donde funcionó aproximadamente 2 años. Posteriormente, en 1912, es importante resaltar la creación de la Intendencia de San Andrés y Providencia y la institucionalización de la primera Capitanía de Puerto en el archipiélago. A partir de la creación, digamos, de la escuela en 1907, que no dura mucho tiempo, también queda como ese interrogante, y fijémonos que es casi que parecido, si nos devolvemos un siglo atrás, las cosas son casi que similares. Resaltamos que en el 17 entonces llega el primer contingente de infantería de marina a San Andrés, y aquí entra unos años después, unos 17, 18 años después, un acontecimiento muy importante, y es la guerra con el Perú. ¿Por qué traigo a colación la guerra con el Perú? Son acontecimientos que parecieran aislados, y me excusan que haya dado tantas fechas y con tantos acontecimientos quizá un poco no identificados y no relacionados los unos con los otros, pero en verdad estos hechos aislados fueron los que propiciaron la creación de una marina. Y no quiero desligar la marina del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, porque justamente de eso se trata esta charla, de mirar cómo ha estado la Armada en el Caribe Occidental en el pasado y cómo está en el presente. Y aquí resalto entonces la presencia de un sanandresano, Samuel May, que fue el capitán del buque Pichincha, que estuvo en la guerra con el Perú, que combatió en la batalla de Tarapacá y que fue declarado héroe nacional. Más adelante vamos a mirar cómo se relaciona este señor con el desarrollo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Finalmente, en el año de 1934 se crea la Escuela de Grumetes bajo la dirección del capitán Richter, un oficial alemán. Esta escuela funcionó en el buque Boyacá, que se fondeaba en cercanías de Puerto Colombia, y en el año 35 se crea la Escuela Naval de Oficiales Almirante Padilla bajo la dirección del capitán de navío inglés Ralph Douglas Binney. Revisemos entonces, alemanes, ingleses y posteriormente llega una misión chilena también, lo que significa que hemos tomado de muchas marinas importantes en el mundo algunos aspectos básicos para la creación de nuestra alma mater, de nuestras almas mater, la Escuela de Suboficiales en Barranquilla y la Escuela de Oficiales en Cartagena. En el año 40 se crea el apostadero de San Andrés y Providencia, y aquí permítanme hacer énfasis en este asunto, que para muchas personas ha sonado como mitología, pero que la historia lo trae y la historia lo ha sostenido. En el año 1942, la goleta Resolute
en la ruta de San Andrés a Providencia, hunde un submarino nazi, el U-172. Durante esta guerra, si podemos decirlo de alguna manera, y los historiadores sabrán por qué, se dice así: se asesinan a 30 miembros de la armada, de esa armada que existía en San Andrés, que tenía una conformación civil y una conformación militar también, y entre ellos el capitán May, que había sido declarado héroe nacional y que había luchado en la guerra con el Perú en el año 32. Después observemos esta fecha de 1950, es la participación en la guerra de Corea. Yo creo que este es un asunto absolutamente definitivo para el progreso y el desarrollo de la Armada. La participación en esta guerra con 3 buques, inicialmente con el buque Almirante Padilla, posteriormente con el buque Capitán Tono y posteriormente con el Almirante Brión, es fundamental. Allí participan marinos también, pero también participa el famoso batallón Colombia, que apoyó a los aliados y que apoyó a Corea. Para nosotros es absolutamente fundamental porque aquí se empezaron, digamos, a forjar esos marinos que participarían posteriormente en importantes gestas internas y que ahora podemos decir hay un resultado importante, y es la participación también en diversas misiones internacionales. Esta fue quizá la primera participación en una misión internacional como parte de los aliados de Corea en el año de 1950. Y luego vienen una serie de fechas de interés para la Armada, que ya es la Armada un poco más moderna, un poco más actual. Creamos en 1952 la Dirección de Marina Mercante, dependiendo de la Armada Nacional. Hoy la Dirección General Marítima, la Autoridad Marítima Nacional, que es quien vela por la seguridad o por la aplicación más bien de los convenios internacionales relacionados con la seguridad de la vida humana en el mar y con la protección del medio marino, quien ejerce las labores de Estado rector de puerto y de estado de abanderamiento en conjunto con la Armada Nacional. En el año de 1969, en el marco de lo que se llamó en la UNESCO el Año Geofísico Nacional, se crea la Comisión Colombiana de Oceanografía. En el año 2000 se empieza a llamar Comisión Colombiana del Océano, y es una entidad que reúne y agrupa a todas las entidades que tienen que ver con el mar en Colombia y que desarrolla importantísimas actividades de investigación, de desarrollo, de aprovechamiento de recursos, etcétera, etcétera. En el año 72 se crean los primeros puestos de infantería marina en Serrana y en Roncador, una de las islas más al norte en el archipiélago y que son absolutamente importantes hoy para el sostenimiento de la soberanía nacional. Esta es, por ejemplo, la isla Serrana. Más adelante vamos a ver unas gráficas un poco más actualizadas de lo que son nuestras islas en el archipiélago. En el año 73 adquirimos los submarinos, en el 79 se crea el Cuerpo de Guardacostas, en el año 80 se instalan los puestos de infantería marina en Serranilla, Bolívar y Alburquerque, otras de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el año 82, en lo que antes se llamaba el Apostadero, que fue creado en 1940, como ya lo vimos, en San Andrés se crea el Comando Específico de San Andrés y Providencia. En el 83 adquirimos nuestras fragatas. En el 87, un hito importante o un asunto bastante importante relacionado con la importancia de una marina, y es la crisis de Coquibacoa en el Golfo de Coquibacoa en Venezuela. En el año 2000 se crea nuestro astillero, uno de los astilleros más importantes de la región, que solamente tiene estos 19 años, pero que ha dado un ejemplo de persistencia, de trabajo, de desarrollo, de apropiación tecnológica, etc. En el 2001, lo tengo en línea roja porque es un asunto bastante importante
para el país, y es la demanda que la de Nicaragua instaura ante la Corte Internacional de Justicia a Colombia, pidiendo o reclamando el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en su totalidad, no solo sus aguas, sino también sus islas. Y aquí la Armada juega un papel absolutamente importante. Hemos sido asesores técnicos de este asunto hasta el momento, porque pues todavía seguimos en el litigio con Nicaragua, por eso resalto esta fecha como importante. En el año 2012 iniciamos estudios marinos de mayor importancia en Colombia, buscamos el acercamiento a la ciencia a través de la adquisición de unos buques, a través de la utilización de unos buques que habían sido adquiridos desde los años 80, pero ya en este momento, en el año 2012, llegamos como al culmen de la investigación científica en algunos proyectos que se habían establecido, sin desconocer que se hacía cartografía y se hacía investigación científica marina desde los años 60. Y en el año 2014 tenemos nuestra primera expedición científica a la reserva de biosfera Seaflower en la isla de Roncador, y también tenemos nuestra primera expedición a la Antártica. Yo les hablaba de las islas en el archipiélago. Quisiera mostrar un poco cómo se ven hoy día esas islas, qué son esas islas y qué es lo que representan para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como generadoras de economía, como los nichos de pesca específicamente, y qué es lo que representan para el país desde el punto de vista de la soberanía y como ejes estratégicos. Este es el Caribe, no me quiero adelantar a las islas y mostrar un poco lo que es el Caribe. Si ustedes recuerdan el mapa del siglo XVII, veamos este del siglo XXI. Esto es lo que es un mapa ahora. Antes mapeábamos lo que había en la costa, se identificaban entonces las tribus, los pueblos, los accidentes, etcétera, pero ahora también mapeamos el mar, y aquí observamos cantidad de cosas. Aquí observamos no solamente cables, no solamente bajos, bancos, cayos, islas, etcétera, sino también se observan riquezas submarinas que son susceptibles de explotación. Y esto básicamente, si hablamos de nuestro archipiélago, entonces estamos hablando es de este sector básicamente, paralelo 15 con meridiano 82, y las islas que allí encontramos son estas. Estas son unas imágenes muy recientes. Uno de los desarrollos de la Armada y de la preocupación por nuestra situación geográfica y por la defensa de esos intereses nacionales es justamente buscar tecnologías, acercarnos un poco al desarrollo tecnológico para saber qué es lo que tenemos. Quien sabe qué es lo que tiene, conoce el valor de ello y por tanto lo cuida. Eso es lo que hemos hecho. Aquí observamos la isla de San Andrés, aquí está el aeropuerto, está este sector que es el turístico, aquí están las playas, y aquí tenemos una serie de cayos que son absolutamente importantes. Por ejemplo, arrecife, nos está haciendo más grande la isla. El derecho del mar habla de la importancia de que alrededor de las islas se grafiquen también sus arrecifes coralinos, y es muy importante ello. No solamente la isla es esto, no solamente la isla es la porción de tierra, la isla también es todo esto. Aquí está el borde del arrecife y por supuesto aquí se trazan las líneas de base que definen cuál es el tamaño de la isla y a partir de dónde se mide el mar territorial que le corresponde a esa isla. Aquí está la isla de Providencia, esta es Providencia, y aquí está Santa Catalina, y aquí están los arrecifes coralinos alrededor de la isla. Fijémonos la importancia de conocer estos arrecifes para saber primero qué tan grande es nuestra isla, a partir de dónde podemos trazar nuestras líneas de base, y segundo, cuál es la importancia económica y estratégica que esto representa. Aquí, para efectos de seguridad, por ejemplo, tenemos unos faros. En cada uno de los sitios en donde es necesario tenerlo, pues se tiene, porque esto representa
ustedes bien lo saben, seguridad marítima. Esta es la isla de Roncador. Siempre habíamos pensado que esto era Roncador, pero no, Roncador es esto. Es todo esto. Este es el borde del arrecife. Aquí está, en este sector, esta pequeña isla, que es básicamente lo que ven aquí. Ustedes bien saben que aquí hay infantes de marina de la Armada Nacional, que son quienes ejercen labores de soberanía. Están allí durante 30 días, están, digamos, bajo el comando de un suboficial de infantería de marina, lo que es muy representativo para el país y lo que significa que ellos darán las alertas correspondientes y harán las labores de soberanía que estén a su alcance. Esta es la isla de Cayos de Serrana. Aquí está la isla más grande, que es esta. Aquí hay un faro y también aquí encontramos una casa en donde habitan los infantes de marina que ejercen labores de soberanía. Igual que el anterior, entonces aquí podemos observar la dimensión del arrecife. Estas son aguas poco profundas, lo que significa que son aguas ricas en pesca, y de aquí hacia allá trazamos entonces las líneas de base y estos se consideran entonces aguas interiores. Esto lo permite el derecho del mar, es legal y eso por supuesto que nos da un poco más de mar territorial alrededor de la isla. Aquí está la isla Cayos de Quitasueño. Entre este punto y este punto hay aproximadamente 45 millas. Este es un corredor de coral y aquí en este sector tenemos la roca más grande que se llama QS32, que ha sido levantado, digamos, ha sido identificada por la Armada Nacional, por la Dirección Marítima, a partir de los estudios de levantamientos geográficos que iniciamos en años anteriores. Aquí les puedo mostrar cómo es por dentro Quitasueño. Es una serie de corales del arrecife que se van en donde se van viendo estas rocas, unas que sobresalen en la pleamar, otras que seguramente cuando sube la marea se tapan. Encontramos 52 rocas, la más grande es esta, que se llama QS32. La prueba de que nunca la tapa el agua es esto que ustedes ven, que es estiércol de ave. Aquí encontramos un nido de una ave, lo que significa que esta piedra siempre está en superficie, al igual que esta y estas que también tienen estiércol de aves. Así entonces hay 52 rocas, insisto, esta es la más importante, QS32, lo que significa que es Quitasueño. Este callo es de absoluto valor estratégico. Ya más adelante les contaré las pretensiones de Nicaragua sobre estas islas que pues ya fueron descartadas desde el año 2012. Aquí está la isla Cayos de Serranilla, que es la isla más al norte del país. La encontramos a mano izquierda. Esta es la isla, aquí en la mitad encontramos este faro, inicialmente hecho como casa, pues primero como una luz de seguridad, como un faro de seguridad para la navegación, pero también construido como casa para los infantes de marina, porque allí también tenemos infantes de marina. Este es todo el arrecife, el borde arrecifal, y estas serían entonces las aguas interiores. Aquí está islas de Bajo Nuevo, islas Cayos de Bajo Nuevo. Aquí en este sector no es muy clara la imagen, hay un terraplén de arena en donde hay un faro también y que es siempre visible en superficie. Aquí está isla Cayos de Alburquerque. Estas son todas las aguas interiores y aquí encontramos estos dos cayos, el del norte y el del sur, que son estos, que los pueden observar aquí. Aquí tenemos faros también, pero todo este es el borde arrecifal. Estas son lagunas internas, entonces, que de acuerdo al derecho internacional
corresponden a aguas interiores. Islas Cayos del este-sudeste, que es muy cercano al que acabamos de observar. Aquí encontramos estos dos cayos y aquí encontramos otro, pero el arrecife es todo este. Este es el que uno encuentra cuando va a San Andrés a mano derecha antes de llegar, y el anterior es el que está a mano izquierda. Esto es simplemente para mostrar un poco cómo está configurada la geografía del Caribe occidental, por qué la importancia para la Armada Nacional y para el país de este sector geográfico. Y quiero detenerme un poco en cómo ha sido la delimitación del Caribe. Este es el mapa actual de la República de Colombia. Aquí nos muestra la cantidad o la porción que corresponde en el escenario continental, en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Si sumamos esto, con esto identificamos que tenemos casi que la misma porción, un 44% y un poco más, que es casi igual entonces que el territorio continental. Hablemos entonces de los límites. Este es el tratado que nosotros firmamos inicialmente desde aquí hasta aquí con la República de Panamá en el año de 1975. Es un tratado válido y vigente hasta el momento. De igual manera, en el año de 1977 se firmó un tratado con Costa Rica, que es este, que se llamó el Fernández Facio. Este tratado fue firmado y posteriormente ratificado por Colombia, mas no ratificado por Costa Rica. Este tratado pierde, entre comillas, vigencia con el fallo de La Haya del año 2012, del 19 de noviembre de 2012, y posteriormente, a partir de una demanda que interpone Costa Rica a Nicaragua, la línea que le da la Corte Internacional de Justicia como delimitación entre los dos países también prácticamente destruye ese tratado. Este es el tratado, el Meridiano 82, que era considerado el límite entre Nicaragua y Colombia. Este es el famoso tratado, nace el famoso Tratado de Esguerra-Bárcenas del año de 1928. Aquí encontramos el Tratado Ramírez López, que va desde este punto hasta este punto, que es firmado por Honduras y Colombia en el año de 1986 y que define los límites. Este tratado es destruido por la Corte Internacional de Justicia también en el año 2007 mediante un fallo que ya posteriormente vamos a ver cómo quedó definido. Y a partir de aquí encontramos hasta aquí el límite entre Jamaica y Colombia. Es de resaltar que esta área que está achurada o rayada se conoce como la zona o el área de régimen común entre Colombia y Jamaica, establecida en el Tratado Sanín-Douglas-Robertson de 1993, el cual establece que el límite entre Jamaica y Colombia será a partir de este punto hasta este punto, y que esta área se identifica o se define como una zona de régimen común hasta tanto no se defina el límite entre los dos países en el sector. Eso quiere decir que esta área es utilizada tanto por Colombia como por Jamaica y que permite entonces una interacción para efectos de extracción de recursos, para efectos de exploración, explotación de hidrocarburos, para efectos de pesca, para efectos de conservación y administración. Pero hay un asunto importante. Esta es la isla de Serranilla que mencionaba anteriormente y esta es la isla de Bajo Nuevo. Están en un círculo porque en el tratado se establece que estas islas son de soberanía absoluta por parte de la República de Colombia y ese círculo equivale a su mar territorial. Eso quiere decir que el mar territorial, tanto de Bajo Nuevo como de la isla de Serranilla, no pertenece al área de régimen común. Es importante revisar algunos aspectos. Este sector, por ejemplo, a la izquierda de la isla, aquí lo que conocemos como Luna Verde, y estos sectores son absolutamente ricos en pesca. Esa es una de las situaciones que estamos en este momento defendiendo ante la Corte Internacional de Justicia en relación con la pesca histórica que los ciudadanos
de San Andrés y de Providencia han ejercido desde siglos en el área. Para seguir con los límites, aquí tenemos el tratado entre Colombia y Haití, el tratado Líbano-Brutus de 1978, y este tratado que sigue es el tratado entre Colombia y República Dominicana, también del año de 1978. Aquí hay un área achurada parecida a esta, que también es una zona de régimen común, con una gran diferencia, que aquí sí se definió y se estableció el límite marítimo, mientras que no se hizo lo propio en este sector con Jamaica. El tratado dice que 20 millas al lado y lado de la frontera se definirán como zona de régimen común. Más o menos es lo que quiere representar este esquema, en donde los estados pueden realizar diversas actividades, tanto de pesca como de extracción de hidrocarburos, como de preservación del medio ambiente, como de investigación científica. Básicamente esto es lo que tenemos entonces en límites legalmente establecidos y que ha firmado y ratificado la República de Colombia en el Mar Caribe. Eso significa, por supuesto, que a partir del fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2012, este artículo que es de ese tratado que se llamó Les Guerra Bárcenas, firmado en el año de 1928 y ratificado en el año de 1930, cambian las cosas. Ese artículo inicialmente decía que Colombia reconocía la soberanía y el dominio de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos, de las que les hablé al comienzo, entre el Cabo Gracias a Dios y el río San Juan, y sobre las islas Mangle Grande y Mangle Chico en el Océano Atlántico, y que Nicaragua reconocía la soberanía y pleno dominio de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte del archipiélago. La sorpresa es que en el año 2001, entonces Nicaragua demanda a Colombia y le pide a la Corte Internacional de Justicia que le otorgue la propiedad de todo el archipiélago y todas las islas que hacen parte del mismo. En el año de 1930 se hace el canje de notas. Como en derecho internacional todos saben, es necesario primero la firma, después la ratificación y posteriormente el canje de notas del instrumento internacional. En el momento de hacer el canje de notas, entonces se menciona que el archipiélago de San Andrés Providencia, que se mencionó en la cláusula primera del tratado, no se extiende al occidente del meridiano 82 de Greenwich. Eso significa que el meridiano 82 era el límite entre Nicaragua y entre Colombia, y así se entendió y así se identificó desde ese momento, lo cual es rechazado a partir del año de 1969 de manera pública por la República de Nicaragua. Antes de entrar a hacer un poco de referencia a las actuaciones de la Armada en relación con el litigio, les quiero mostrar cómo está entonces ese bonito mapa del Caribe que observábamos antes. Este es el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre del año 2012. ¿Eso qué quiere decir? Que desaparece lo que estaba aquí, que conocíamos como el meridiano 82. Pero déjenme devolverme un poquito para revisar lo que falló en octubre del año 2007 la misma Corte en relación con una demanda que interpone Nicaragua hacia Honduras por la definición de los límites marítimos. Aquí está el paralelo 15, que se consideraba el límite entre Honduras y entre Nicaragua, y que por supuesto, al encontrarse aquí con el meridiano 82 hacia un vértice, y ese era el límite también entonces entre Honduras y la República de Colombia. En ese fallo del 8 de octubre del año 2007, la Corte Internacional de Justicia traza esta línea, la deja proyectada, no la finaliza, lo que significa que desaparece el Tratado Ramírez López, que mencionamos anteriormente, que fue firmado en el año de 1986 entre Colombia y Honduras. Esa es, digamos,
la primera actuación de la Corte, que va a ir desintegrando poco a poco los límites que ya había establecido la República de Colombia en el Mar Caribe. Entonces viene el fallo del año 2012. Recordemos entonces que el límite era el meridiano 82, que llegaba hasta aquí. Exactamente era este. La Corte determina que este es el límite entre la República de Colombia y la República de Nicaragua. No nos quita ninguna isla, aquí está intacto San Andrés, sureste y Alburquerque, pero al pasar la línea por el sur de Quitasueño y de Serrana, entonces enclava estas dos islas. ¿Qué significa eso? Que estas dos islas están gravitando con su mar territorial sobre aguas nicaragüenses, que al navegar nosotros de San Andrés o de Providencia hacia alguna de estas dos islas, indudablemente tenemos que hacer tránsito por aguas de Nicaragua. Es la primera vez que se ve que una Corte Internacional deja unas islas sin sus espacios que el derecho del mar les otorga, valga decir, zona contigua y lo que corresponda en adelante. Solamente les deja el mar territorial. Este es el fallo entonces de 2012. Entonces ya tenemos 2007 y tenemos 2012. Y quiero que revisemos 2 de febrero del año 2018. A partir del fallo de 2012, entonces Costa Rica, quien no tiene un tratado de limitación con Nicaragua, que es su vecino, interpone una demanda ante la misma Corte. Y en el año 2018, la Corte falla y le otorga esta línea como límite entre Nicaragua y entre Costa Rica. Si observamos, esa línea pasa por encima de lo que era el tratado entre Costa Rica y Colombia del año de 1977. Es decir, se pierde este tratado. Pero observemos lo siguiente, la Corte deja una flecha tal como lo dejó aquí. Ya voy a mostrarles, qué hizo Nicaragua con esas flechas. Al dejar esta flecha, significa que el límite no tiene un fin y significa que debe haber un tratado entre otros estados, que indudablemente debe ser o Panamá o Colombia, para definir a quién corresponden estas aguas. Es muy posible que esta línea llegue hasta este meridiano y que este sector, que son aguas colombianas, entonces queden en manos de Costa Rica. Definitivamente es claro que este pedazo de límite desaparece, que este desaparece, que este desaparece y que este desaparece. Entonces ya tenemos la afectación por los fallos de la Corte Internacional de Justicia de 4 tratados en el Caribe. Es decir, este bonito mapa teóricamente ya no existe, teóricamente. ¿Qué pasa en la práctica? El artículo 101 de la Constitución Política de Colombia establece que los límites marítimos son los establecidos en los tratados internacionales, es decir, este es un tratado, este es un tratado, este es un tratado, este es un tratado, o en los laudos arbitrales de los que haya sido parte de la nación. El único laudo arbitral que nosotros tenemos es el laudo de los suizos, en donde Colombia y Venezuela se ponen de acuerdo y solicitan un árbitro para que defina los límites en este sector. Y la Confederación Helvética en su momento y Suiza es la que define ese límite, es el único laudo arbitral, de resto son tratados internacionales. Entonces, repitiendo un poco lo que dice el artículo 101, los límites marítimos, los límites de la República de Colombia son los establecidos en los tratados debidamente ratificados por el Congreso de la República o en los laudos arbitrales en donde la nación ha sido parte. No menciona en ningún momento que los definidos por algún tribunal o por alguna corte internacional. Eso significa que no podemos dar aplicabilidad al fallo porque la misma Corte Constitucional, en una sentencia del 14 de mayo del año 2014, establece que
debe haber un tratado y que debe surtir el trámite establecido para él, como lo establece el artículo 101 de la Constitución, para que se reconozca un límite marítimo diferente al establecido en el Tratado de Esguerra-Bárcenas de 1928. Es por eso que, si bien este es el mapa de la Corte Internacional de Justicia, el mapa actual de la República de Colombia es el que les acabo de mostrar. Pero les decía que Nicaragua no tiene objeción en definir de la manera que considere cuáles son sus límites, de acuerdo a lo que la misma Corte le ha dicho y de acuerdo a cómo ella los interpreta. Y es por eso que en este mapa que entra en vigencia y es publicado de manera oficial como el mapa del territorio de la República de Nicaragua, en el 15 de febrero del año 2019, tiene una cantidad de sorpresas. Primera sorpresa: ustedes recuerdan que la flechita que había establecido la Corte Internacional de Justicia en el fallo entre Honduras y Nicaragua llegaba hasta aquí. Bueno, ellos la estiran hasta aquí. Y este es el vértice del mar territorial de la isla de Serranilla que vimos anteriormente. Ustedes vieron que el límite establecido entre Costa Rica y Nicaragua en el año 2018, el 2 de febrero, llegaba aproximadamente hasta aquí. Pues ellos lo han estirado hasta aquí, hasta este meridiano. Es decir, que estas aguas, que eran consideradas aguas colombianas a partir del tratado con Panamá, entonces pasan a ser de Costa Rica y estas pasan a ser de Nicaragua. Y aquí el fallo trae otra de las cosas que los nicaragüenses están peleando en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. La aspiración territorial de Nicaragua es hasta aquí. ¿Qué es lo que creemos que está buscando Nicaragua? Enclavar, como está Quitasueño y Serrana, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, este, sudeste, Bolívar, Alburquerque, y cerrar esta línea y que este sea nuestro pequeñito archipiélago y esto sea entonces territorio nicaragüense. Esa es la otra demanda que está en este momento corriendo ante la Corte Internacional de Justicia, que seguramente ya este año debe llamar a audiencias orales, que es la parte final, porque ya se agotó absolutamente toda la parte escrita. Entonces, iniciando las audiencias orales, finalizando las audiencias orales, le queda a la Corte un espacio para tomar una decisión. Eso es lo que está pasando entonces en este momento en la Corte. Hay dos demandas. Una, porque Nicaragua alega que nosotros no hemos cumplido el fallo del año 2012, del 19 de noviembre de 2012, y dos, que ellos aspiran a tener su territorio hasta esta área. Si lo grafican en el mapa es porque esa es su aspiración. De tal manera que estos son los grandes riesgos que hay en este momento ante la Corte Internacional de Justicia y que por supuesto se definirán, yo creería que en menos de un año, esas dos situaciones. Y bueno, las actuaciones de la Armada, para no demorarme más, pues son actuaciones estrictamente de apoyo y asesoría técnica permanente al Gobierno Nacional. La Armada proporcionó volúmenes, muchos volúmenes de información relacionada con las efectividades. Yo creo que eso fue lo que salvó las islas, y si no, seguramente la Corte le hubiese otorgado alguna isla a Nicaragua, pero eso no pasó así. Hicimos muchísimos levantamientos para generar informes técnicos de todas las islas, posicionamiento y altimetría de las mismas. El Cayo de Quitasueño, Nicaragua decía en sus alegatos: Quitasueño no existe, si existe es de Nicaragua. Nosotros demostramos primero que existía y logramos demostrar también que Quitasueño es colombiano. Y hemos hecho entonces una cantidad de trabajos de carácter técnico específicamente, hasta la elaboración, por ejemplo, de la cartografía de la zona contigua integral. Cada año hacemos las visitas correspondientes revisando los hitos
que deben estar en cada una de las islas, revisando que las islas se mantengan. Es indudable que las islas requieren de muchísimo mantenimiento y requieren de la presencia del Estado y requieren de su fortalecimiento. Básicamente hasta el día de hoy, entonces estamos trabajando de la mano del Gobierno Nacional, aportándole todos los asuntos técnicos, y esta es, digamos, una de las labores importantes de la Armada Nacional en el Caribe Occidental, es defender ese territorio que por supuesto es nuestro, que ustedes vieron esa parte histórica un poco enredada, pero claro, en el sentido de que siempre hemos estado allí, de que siempre se ha ejercido soberanía, de que siempre hemos buscado la forma de estar en ese sector y de vincular al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al desarrollo nacional. ¿Qué tenemos hoy? Pues simplemente, ya para terminar, esto es lo que hacemos, ejercemos las facultades que nos da la ley, tanto de ejercicio de soberanía, de mantenimiento del orden interno, del orden público de los océanos como se conoce hoy día, de prevención y control de infracciones de leyes y reglamentos relacionados con la seguridad integral del Estado, reprimiendo todas y cada una de las conductas que atenten contra la integridad territorial, contra la seguridad. Aquí observamos, por ejemplo, este asunto que es un asunto muy complejo, que estas son las trazas del narcotráfico que podemos observar que salen de muchos lugares y que afectan por supuesto el archipiélago, tanto en el Caribe se nota y también en el Océano Pacífico. Hacemos control de migración, controlamos la pesca ilegal, controlamos los robos y la piratería, protegemos el patrimonio cultural sumergido. Esta es una región muy rica en patrimonio sumergido y por supuesto preservamos el medio ambiente. En relación con la pesca ilegal, quiero detenerme un poco para hacer énfasis en cómo estos bancos de pesca que les enseñaba anteriormente, estos recursos que son recursos ancestrales que pertenecen a los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, están siendo permanentemente saqueados por los nicaragüenses. Este es un buque que fue capturado ejerciendo pesca ilegal. Y ustedes observan aquí muchísimas cosas que van en contra del derecho internacional, que van en contra de la seguridad marítima, que van en contra de la soberanía de cualquier nación. Por ejemplo, estas personas son tripulantes de esos pesqueros. Ustedes observan esto, son cayucos o unas lanchitas que ellos utilizan. Quienes han estado trasladados en el archipiélago saben a qué me refiero, y en donde dos personas se meten aquí y salen al agua y empiezan a cazar langosta de una forma absolutamente irregular y de una forma absolutamente no permitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es quien tiene la responsabilidad de controlar la pesca. Esto se llama pesca depredatoria. Mientras nosotros podemos pescar una langosta con nuestros métodos tradicionales pero legales, estos señores pueden pescar 5 y lo hacen sin tener cuidado en qué tipo de tallas y qué tipo de tamaños tiene la langosta. Entonces aquí hay muchas cosas. Aquí hay primero una superpoblación a bordo de un buque, un exceso de tripulación. El buque no representa las mejores condiciones de seguridad, se observa en la fotografía. Hay hacinamiento. Estos señores, estos pescadores no tienen ni un solo implemento de seguridad, ni un solo implemento, no usan chalecos, no usan absolutamente nada. Ustedes los ven en mocho, es decir, en pantalón corto, en chancletas, sin camisa, etc. Un buque subestándar que seguramente no pasa una visita de un estado rector de puerto, de una persona que sepa de seguridad de buques, y por supuesto con todo lo que conlleva ello para la contaminación del medio marino. Esta es otra embarcación muy similares que hemos capturado, pero allí es una constante la presencia de embarcaciones nicaragüenses realizando pesca depredatoria. Y quiero terminar con este asunto que me parece muy importante. Aquí están las islas que les mencionaba inicialmente, cada una de ellas, y aquí están
las diferentes campañas que hemos realizado y que vamos a realizar en el marco de lo que llamamos la expedición científica Seaflower. ¿Recuerdan ustedes el nombre de un buque? Por allá ancestral en el archipiélago, Seaflower, así se llama también la reserva de biosfera y así se llaman entonces nuestras expediciones científicas hacia esa área de reserva de biosfera Seaflower. Esto es lo que hemos hecho, ya hemos realizado varias campañas y iremos a realizar en el año 2019, 2020, 2021, 2022. ¿Cuál es el propósito? Es conocer bien nuestro archipiélago, es conocer lo que tenemos allí para poder trabajar también en su preservación y para poder trabajar en su desarrollo y uso sostenible. Eso era todo lo que yo tenía para contarles. Espero haya sido importante y haya despertado algún interés sobre el archipiélago. Si hay preguntas, con muchísimo gusto. Preguntan, ¿qué situaciones deberían darse para que el litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua desemboque en algún tipo de conflicto marítimo? Bueno, si hay algo que nosotros hemos tenido como Armada, y los señores oficiales y suboficiales que están aquí son testigos y que han estado a bordo de las embarcaciones que han navegado en el archipiélago y que navegan en el archipiélago, es el cuidado que la Armada colombiana ha tenido en ese sentido. Nosotros hemos sido muy juiciosos en la implementación de las reglas operacionales que no desemboquen o que no permitan desembocar en un conflicto con Nicaragua. No es nuestro interés. No es nuestro interés un conflicto con Nicaragua, pero sí es nuestro interés preservar nuestra soberanía y es nuestro interés preservar los derechos históricos de pesca de los pescadores del archipiélago, de los raizales. Entonces, situaciones para que se dé un conflicto, pues son simples. Tenemos buques de guerra. Hay embarcaciones allí, tanto de ellos como de nosotros. Ellos también tienen unos buques de guerra en el área. Entonces, se desembocaría en un conflicto si no se tiene el cuidado correspondiente, si no se cumplen los protocolos. Y hay recomendaciones estrictas del mando naval para que esto no pase, para que no vayamos a irnos a las manos en esta situación. Es decir, que no hay en este momento, digamos, ninguna posibilidad de que eso pase. Si la pregunta no queda bien contestada, le agradezco que me lo hagan saber. Dice, el fallo de la Corte de la Haya respetó todo el área de las barras arrecifales y lagunas, o será necesario revisar toda la geometría que esas áreas de mar territorial. No la respetó. No la respetó porque ellos trazaron el mar territorial desde el centro de la isla. Y nosotros ya hicimos el ejercicio y de acuerdo a esas áreas o esas barras arrecifales, como lo menciona la pregunta, o esas lagunas internas, nos corresponden más áreas. Es decir, que no hubo un buen trazo del mar territorial en las islas por parte de la Corte Internacional de Justicia. Quisiera preguntar sobre el papel de los capitanes de mar May y McGinn. Y McKean, ok. ¿Eran afrodescendientes? Si es así, ¿se celebra su papel como héroes nacionales y pertenecientes a la nación creol? Buena pregunta. ¿Quién me dice cómo se llama la estación de guardacostas de San Andrés? Samuel May Corpus. ¿Es alguno de los dos? Sí. Aquí está el capitán May Corpus y yo dije que tenía y había tenido desde la guerra del Perú, había tenido su designación como héroe. En verdad, para el caso de capitán McKean, no hay una alusión específica que se le haya hecho en su honor, como sí con el capitán May, y yo creo que estamos en deuda. ¿Valdría la pena hacer, digamos, Loida? ¿Valdría la pena, Loida, hacer un poco de investigación al respecto y traer esta situación a colación?
Yo traía un video que infortunadamente por cuestiones técnicas no lo pudimos colocar. Es un video del archipiélago en general, es unas tomas aéreas de las islas para que, pues quería que comparáramos un poco cómo se veían las islas desde uno de nuestros helicópteros. Ese video de todas maneras también queda en la página web para que hagan el uso correspondiente. Les agradezco mucho y les deseo feliz tarde.